Chicos, ¿me escuchan? Ok, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar a desarrollar los temarios para el examen correspondientes y también un pequeño repaso de las preguntas que vamos a ver el día de hoy en el cuestionario, ¿ok? El día de hoy solo vamos a desarrollar 3 preguntas, ¿ok? Poco a poco, 3 preguntas vamos a ir desarrollando, ¿muy bien?
Bienvenidos chicos de octavo año. El día de hoy vamos a empezar por un tema en el cual lo titula como el prefijo. Muy bien, el prefijo, ok. Existe en la gramática el prefijo y el sufijo, muy bien, pero ¿qué es prefijo? Vamos a repasar un poco sobre qué era prefijo, chicos. Prefijo es una partícula o sílaba, ¿sí? Un extracto, ¿ok? Que carece de significado por sí misma, que se antepone a una partícula clave o morfema. Es decir, esta pequeña parte de una sílaba, es una pequeña parte de una sílaba, una palabra, se la antepone, es decir, se la coloca antes de una palabra, ¿ok? ¿Para qué? Para modificar o complementar su sentido de significado, así como sus palabras derivadas. ¿Sí ves? Entonces, el prefijo es una partícula a la cual se le añade antes a una palabra para modificar su significado, ¿ok? Le cambia el significado, como por ejemplo tenemos a algunos que vamos a ver, ¿ok? El prefijo sub, por ejemplo, el prefijo sub, ya este prefijo indica inferior, ¿ok? O por debajo de, inferior o por debajo de algo, ¿ok? Cuando dicen sub, por ejemplo, cuando dicen pro, si han escuchado pro, que en la actualidad es una palabra también que se le añade a gente o a personas profesionales, o se han escuchado a frases que dicen, tú eres un pro, él es un pro, te quedó de maravilla, tú eres un pro. O sea, yo creo que son frases en las cuales si puedo decir de esta manera, se la transmite de persona a persona por el vocabulario de otros países, ¿ok? Pero bueno, pro significa superior, ¿ok? Pero sub, SV, significa inferior o debajo de algo, o debajo de alguien, ¿ok? Ya que etimológicamente procede del latín sub con el mismo significado, ¿ok? Y aquí yo les pongo unos ejemplos de sub. ¿Por qué? Bueno, porque estos ejemplos son los que vamos a tener que responder en la pregunta siguiente, ¿ok? Por eso es que yo solo les pongo ejemplos de sub. Porque prefijos existen muchos, ¿ok? Existen muchos, pero vamos el día de hoy solo a utilizar el prefijo sub. Y este es, por ejemplo, submarino, que significa por debajo del nivel del mar, ¿ok? Subconsciente, estado inferior de la conciencia. Subalterno, empleado de categoría inferior. Subterráneo, por debajo del nivel de la superficie terrestre, ¿ok? Subempleo, empleo de baja calidad. Subestimar, estimar por debajo del valor real. Suboficial, categoría militar, por debajo de oficial. Subarrendar, alquiler de una propiedad que es a su vez alquilada, ¿ok? Que no es propia. Subsuelo, por debajo del nivel del suelo, ¿sí? Estos son unos ejemplos del prefijo sub. Ahora vamos a ver un poco sobre lo que era el sufijo, sobre qué significaba el sufijo, ¿ok? Si prefijo es una partícula que va antes de una palabra, ¿el sufijo qué será? El sufijo es el que va después, ¿ok? El que va al final de la palabra. El sufijo es una terminación que se pone al final de la palabra y permite formar una palabra nueva con significado diferente, ¿ok? Un ejemplo es florero,
que al sustantivo flor, ¿ok? Flor, una flor, le hemos añadido el sufijo ero, ¿ok? Sufijo ero, para referirnos al objeto en el que se colocan las flores, ¿ok? En sufijo también existen varios ejemplos con terminaciones, ¿ok? Por ejemplo, el de aquí es ero, ¿ok? Florero, que cambió a la palabra flor, al sustantivo flor, por el objeto llamado florero, ¿ok? Formador, además, el sufijo es un formador de sustantivos a partir de adjetivos por derivaciones que denotan cualidades de la palabra, ¿sí? De la palabra de la que deriva. Un ejemplo, ácido, acidez. ¿Ok? Si te das cuenta, aquí el sufijo es la E y la Z, ex. Brillante, brillantex. Delgado, delgadez. El sufijo ex puede funcionar como formador de apellidos también, ¿sí? Formador de apellidos. Por ejemplo, Martín, Martínez. Rodrigo, Rodríguez, ¿ok? Que son Martínez, hijo de Martín, ¿ok? Proveniente del apellido Martín, del nombre Martín. Rodríguez, hijo de... No, aquí está mal. De Rodrigo, ¿ok? Aquí ya les voy a corregir, es de Rodrigo, ¿ok? Y es que los sufijos son partículas, como habíamos dicho, morfemas, es decir, partículas que se añaden al final de alguna palabra para formar otras nuevas. Por ejemplo, niño más el sufijo ex, convertimos a la palabra nueva niñez. Ventana más el sufijo illa, la convertimos en ventanilla. Cariño más el sufijo oso, convertimos la palabra cariñoso. Camión más el sufijo ero, la convertimos en camionero, ¿ok? Ventana más el sufijo illa, la convertimos nuevamente en ventanilla, ¿ok? Se ha repetido, pero bueno, ese es un ejemplo de sufijo, chicos, porque los sufijos son afijos o elementos lingüísticos de origen griego o latino que se adhieren al final de una morfema, de morfemas o partículas, raíces para modificar palabras. Muy bien, para modificar palabras. Recuerda esta parte de aquí porque es la respuesta a una de las preguntas. Y es por eso que empezamos a responderlas, ¿ok? La pregunta número 9. Mencione 5 ejemplos de palabras con prefijo sub. El día de hoy te traigo la palabra submarino, subconsciente, subalterno, subterráneo y subempleo, ¿ok? Aquí están las 5 palabras de ejemplo para que sepas responder y no investigues nada más. Aquí ya está la respuesta a la pregunta número 9. Pregunta número 10. Mencione 5 ejemplos de palabra con sufijo ex, ¿ok? Sufijo ex, 5 palabras. Acidez, brillantes, delgadez, desnudez y escasez, ¿ok? 5 ejemplos de palabras con sufijo ex. Y para finalizar, vamos a responder esta pregunta, ¿ok? Los sufijos son afijos o elementos lingüísticos de origen griego o latino que. Los sufijos son afijos o elementos lingüísticos de origen griego o latino que se adquieren al final de morfemas, raíces para modificar palabras. ¿Sí? Y es el día de hoy que terminamos a concluir las preguntas para continuar el día de mañana con más preguntas a desarrollar, ¿ok? Te envío un abrazo y cuídate mucho. Recuerda ir copiando tus preguntas para que no se te acumule tantas tareas, ¿sí?